Tiempo para la conversación en la 8 Bierzo, en la jornada de lunes. Tiempo para el análisis con un invitado, con un protagonista de la actualidad, en este caso del sector económico. Una conversación que vamos a mantener con la presencia, un lunes más, del director de la 8 Bierzo, Germán Gabela. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y con el director de Diario de León, Joaquín Sánchez. Joaquín, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Ya hacía que no te teníamos por aquí. Sí, un par de semanas. Estás de vuelta después de un par de semanas. Y decía que el protagonista, hoy vamos a hablar de economía, vamos a hablar del sector de la pizarra, porque nos acompaña Eliseo López, presidente de la Asociación de Pizarristas de Castilla y León. Señor López, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Desde 2012, creo recordar, es usted presidente de APICAL. No sé si se le ha hecho muy largo todo este periodo, ya camino de 11 años. Bueno, la verdad que no. Hemos tenido mucho trabajo y el sector pues tiene muchas vicisitudes y se me ha hecho corto. Pero un sector, a Dios gracias, al alza. Sí, la verdad que el sector, en todos estos años, ha mantenido, no solo ha mantenido el empleo, sino que lo ha incrementado y la actividad se ha visto reforzada, ¿no? Por otro lado, pues bueno, podemos hablar de una serie de cambios en el sector en la actualidad, en estos últimos años, y bueno, estamos satisfechos con la evolución, pero no nos conformamos y seguimos trabajando. Aguantó la crisis económica de 2008 aquí en el Bierzo. Llegó más tarde, aguantó la crisis del COVID y no sé, ahora para arrancar la conversación, cómo aguanta esta última crisis, la derivada de los precios de la energía, la guerra, el alza de todo tipo de precios. Bueno, el año pasado, en 2022, la verdad que ha sido un año complicado para todos los sectores. Hemos visto cómo la inflación se ha disparado, los costes de las empresas pues han subido de forma desorbitada, como no habíamos visto casi en los últimos años, por descontado, ¿no? Y esto ha influido de forma decisiva en la digamos, organización económica de las empresas. A eso se añade un entorno en el cual no podemos predecir el futuro, ¿no? Con lo cual las empresas, como sabéis, tienen que hacer sus previsiones, tienen que hacer sus presupuestos y es muy complicado hacerlo en este entorno con una guerra que no sabemos cuándo va a terminar, que influye decisivamente sobre los precios. Vemos como el año pasado los incrementos de los carburantes, de los combustibles, de las materias primas. En el caso de la pizarra, pues los explosivos subieron más de un 20%, los transportes, los fletes, es decir, todos esos parámetros han engrosado un incremento de costes en torno a un 20% o más de los costes habituales que veníamos manteniendo, con lo cual se ha complicado, lógicamente, y bueno, eso también ha hecho modificar un poco la producción de las empresas y para poder compensar esta subida de costes desmesurada. Germán. ¿Y esta subida de costes les ha llevado a ustedes a incrementar el precio de su producto o han conseguido aguantar los precios? Pues se ha incrementado el precio del producto, pero bueno, eso depende también, como sabemos, del mercado, ¿no? En este caso, al sector le ha favorecido, porque ha habido una alta demanda. Es curioso, pero en la época del COVID, aunque tuvimos como sabéis, en la huelga del transporte del año pasado, en torno a marzo, tuvimos un parón de casi un mes, que eso nos penalizó, lógicamente, en la producción, pero luego hemos ido recuperando paulatinamente en los meses esa producción hasta final de año. Ha habido una alta demanda de la pizarra es un producto de alta calidad, como sabemos, y eso ha favorecido el incremento de los costes, de los precios, en este caso de la pizarra. Entonces, este incremento de los precios, que finalmente en 2022 ha sido en torno a un 20-21%, ha compensado los sobrecostes que decía anteriormente de materias primas, combustibles, energía, etcétera. Si no se hubiera producido este incremento del precio de la pizarra, las empresas habrían tenido pérdidas, lógicamente, en 2022. En la primera intervención habló de cambios en el sector, los costes energéticos, etcétera, etcétera, o hay otros cambios en el sector a los que también hacía referencia. Sí, me refiero más bien a cambios estructurales que se han dado en los últimos años en el sector de la pizarra. Es decir, nosotros desde la asociación, desde APICAL, que albergamos pues todas las empresas de Castilla y León,
León, Zamora, y ahora han solicitado también otras empresas que están en Segovia, en la zona de Bernardos, incorporarse a la asociación. Pues lo que hacemos es marcar unas líneas en el cual, porque sabemos que todo el sector es importante que vaya alineado en una serie de parámetros. Esos parámetros son la automatización, es decir, desde hace varios años el sector se está modernizando. Teníamos un sistema productivo no mecanizado del todo, con lo cual ahora mismo pues ya tenemos máquinas de todo tipo y el trabajo manual se va reduciendo. Es decir, tenemos ya máquinas labradoras, que era un escollo importante el tema del labrado, que era la parte, digamos, más cotizada de la pizarra, más valorada, los labradores, y ahora mismo ya tenemos máquinas labradoras que hacen casi perfectamente esa labor. Eso no quiere decir que no tengamos personal que siempre está alimentando esas máquinas, necesitamos más personal de mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un cambio importantísimo, que yo desde aquí también quiero recalcar, que a veces pues desde la política es normal que ahora mismo pues, se apuesta, estamos en un cambio digamos de paradigma, en el cual la digitalización, la inteligencia artificial, es decir, todos los sectores están en esa línea, y la pizarra también. La pizarra ahora mismo puede ser se está convirtiendo en un sector moderno, porque nuestro sistema productivo va a ir hacia eso, ¿vale? Tenemos también sistemas de datos en las naves que recogen todos los datos de las máquinas para poder, digamos, hacer unos mantenimientos preventivos, por ejemplo, una optimización también de los costes de producción, y también se produce una mejora de la seguridad porque realmente se disminuye el trabajo manual. Entonces, bueno, esto es una auténtica revolución también en el sector, en el cual, si ahora visitamos una nave de pizarra, no tiene nada que ver con una nave de hace unos cuantos años. Eso me imagino que también implica un cambio en la cualificación del empleo. Es decir, antes sería, imagino, un empleo mucho más manual y con una preparación o cualificación muchísimo menor, y por lo tanto un salario menor, y ahora una cualificación mucho mayor. Eso, ¿cómo equilibra las empresas del sector? Pues perfectamente, es así. Es decir, nosotros ahora mismo necesitamos empleados con más cualificación, más expertos en mantenimiento, por ejemplo, porque claro, alguien que está alimentando una máquina precisa por lo menos tener unos conocimientos básicos de que esa máquina funcione adecuadamente. Otra cosa es que si hay una gran reparación, pues ya tienen que intervenir el personal de mantenimiento al uso, pero lógicamente precisamos cada vez más personal de formación profesional, que sabemos que están muy demandados ahora mismo, cada vez más técnicos y menos personal productivo puro, es decir, operativo. Pero realmente se está produciendo paulatinamente este cambio. Por otro lado, claro, como otros sectores, vemos el sector de la construcción, otros sectores, tenemos un problema de mano de obra ahora mismo. Es decir, cada vez vemos que cada vez es más complicado reclutar personal. Y luego se produce, claro, un efecto importante, que es nuestras zonas. Nosotros estamos en zonas rurales especialmente, y en comarcas como el Bierzo, la Cabrera, que realmente fijamos población. Pero también vemos que hay muchos jóvenes que salen de nuestras zonas, y eso para nosotros es un problema. Entonces yo creo que es una labor de todos, y nosotros por eso, las empresas, estamos muy comprometidos con nuestros pueblos, con nuestras zonas. Estamos dando becas de natalidad, por ejemplo, y apoyando ese mantenimiento, esa fijación de población, porque es vital para nosotros, ¿no? Vemos, por ejemplo, como una zona como Ponferrada, que para nosotros es esencial, ¿no?, en cuanto a mano de obra, pues también está bajando en población, ¿no? Entonces, esto, desde aquí, sí insto a la Administración que realmente hagamos una auténtica política de desarrollo de las zonas rurales, porque lógicamente es fundamental mantener toda esta población y la actividad económica en estas zonas, porque si no se mueren, como ha pasado con el carbón, ¿no? Y deberían las administraciones públicas y la universidad, y a través también de la formación profesional, atraer esos estudios que hay aquí en la comarca,
pues en La Cabrera, o para que esos estudios estén más adecuados a las empresas que existen en la zona, de manera que se fije también la población de esa manera, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que esa es una de las claves, la colaboración entre la universidad y nuestro sector para hacer desarrollos, digamos, que favorezcan, digamos, productos, porque al final, por ejemplo, la pizarra tiene una parte de residuo que se puede aprovechar, ¿no? Y ahora podemos comentar, hay algún proyecto ya desarrollado que estamos desarrollando. En concreto con la Universidad de León, con el campus de Ponferrada, estamos colaborando y desarrollando un proyecto en el cual estamos cediendo polvo de pizarra están desarrollando plantillas especiales para el calzado, y ahí el polvo de pizarra nos han solicitado esa colaboración, y recientemente también desde la Universidad de León también hay otro proyecto importante, que ahora, bueno, no puedo decir, que también estamos cediendo polvo de pizarra para un desarrollo en concreto, ¿no? Por otra parte, nosotros desde nuestro sector no nos hemos conformado con vender la pizarra para cubiertas o para suelos, la plaqueta, sino que en los últimos años hemos desarrollado pizarra para fachadas, con lo cual hemos ganado también, ahí queremos ganar metros, superficie, para poder vender más pizarra, y todas las empresas están también en esa línea, ¿no? Hemos visto como edificios vanguardistas, claro, los suecos, los noruegos, es decir, los países nórdicos son pioneros en estos desarrollos y han desarrollado edificios muy modernos con pizarra en fachadas, por ejemplo, pizarra gris normalmente, que son edificios modernos y vanguardistas, y la pizarra casa perfectamente con una construcción tradicional y también con una construcción vanguardista, ¿no? En cuanto a la formación de los trabajadores, no sé cómo está el equilibrio entre aquellos que llegan ya formados a las empresas y los que tienen que formar ustedes. ¿Cómo está el porcentaje? Vamos a ver, nosotros les formamos íntegramente, prácticamente nosotros, ¿no? Porque desde que entra un trabajador a trabajar en la pizarra, previamente tiene que hacer una formación mínima de 20 horas, que es la ITC minera, de formación para el desempeño en el puesto de trabajo, donde se le transmiten los riesgos asociados a todo, si trabaja en una nave de elaboración, pues a toda la nave de elaboración, porque hay polivalencia funcional, pero luego se le explica también, se le da una formación de su puesto en concreto. Entonces recibe una formación previa de carácter preventivo exhaustiva, y luego en el tiempo es necesario hacer formaciones anualmente de todo tipo, sobre todo de prevención. La cualificación la aprende en la práctica, porque cualquier trabajador que entra a trabajar en una nave es como si fuera un aprendiz, es decir, tiene una persona que está pendiente de ella, y en la práctica, una vez digamos formada en la parte de seguridad, es con la práctica como aprende a trabajar, porque es un trabajo eminentemente práctico. Usted fue director de la Fundación Santa Bárbara. ¿No se podrían implementar desde ahí cursos o formación para el sector de la pizarra? O no sé si se hace ya. Sí. Yo creo que algo sí se hace. Se hace, sí. Efectivamente, bueno, mi periodo en la Fundación Santa Bárbara lo recuerdo la verdad que con muy buen recuerdo, ¿no? Y realmente hace una labor inconmensurable la Fundación Santa Bárbara, la Mina Escuela, ¿no? Es el único centro de formación ocupacional para la minería y para la electromecánica, y también para las energías renovables ahora mismo, ¿no? Entonces nosotros estamos en permanente contacto, todas las empresas, con la Fundación Santa Bárbara, porque de sus cursos requieren una parte práctica que hacen en las empresas. Y entonces nosotros, en concreto, pues la semana pasada hemos hablado con ellos para acoger en prácticas pues a muchos alumnos que realmente ya salen con una formación previa y con unos carnés profesionales de las distintas máquinas, etcétera. ¿Y qué tendría que pasar, señor López, para que fuera más atractivo ir a trabajar al sector de la pizarra? ¿Qué tendrían que hacer las compañías para convencer ante ese problema que en muchas ocasiones tienen y ahora reconoce de falta de mano de obra? Pues yo creo que las empresas tienen que hacer lo que estamos haciendo precisamente ahora, es decir, mejorar la seguridad, el trabajo está más mecanizado, con lo cual es mucho más sencillo y operativo para el trabajador, y por otro lado,
en los últimos convenios ya hemos subido los salarios por encima de lo habitual. Es decir, en el último convenio de Castilla y León ya hemos hecho subidas en torno a un 3, un 4, un 5%, que sabemos que es importante el atractivo salarial para los trabajadores, sabiendo que es un trabajo pues realmente que tiene unas condiciones que, aunque las podamos mejorar, realmente requiere un esfuerzo importante, y hay que reconocer que los trabajadores de la pizarra son muy buenos trabajadores, porque realmente es un trabajo exigente, ¿no? Joaquín. Sí, hay una gran parte del mercado de la pizarra es el mercado internacional. Y ahora tenemos esta polémica con Ferrovial del mercado, bueno, de la fuga de empresas por motivos fiscales. En algún caso, las empresas de la pizarra se podrían plantear una cuestión como esa, teniendo un mercado tan fijo fuera de las fronteras de España, o por el contrario, en fin, cree que habría que presionar de alguna manera para que el escenario fiscal no fuera tan volátil, ¿no? Y con tanta inseguridad, ¿no?, para las empresas. Bien, por un lado, es importante que tengamos gobiernos que den seguridad a las empresas, eso es fundamental, ¿no? Y eso es con una política fiscal estable y con una seguridad, no denostando a los empresarios, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otra parte, yo no veo peligro de que las empresas de la pizarra, digamos, hagan lo mismo que Ferrovial, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente nosotros sabemos que nuestro compromiso es con nuestras zonas, y realmente una cosa es que exportemos el producto en más de un 90% fuera de España, sobre todo a Europa Occidental, y otra cosa es que nos vayamos de nuestras zonas. Es decir, nuestro compromiso es total de fijar nuestro domicilio social en nuestras zonas y contratar a nuestra gente que está en nuestros pueblos y en nuestras zonas limítrofes, ¿no? Entonces, por ese lado no veo ningún problema para el sector, ¿no? ¿Y por qué tiene tan alto nivel de exportación la pizarra? ¿En España no se consume, no se utiliza pizarra? ¿La pagan más en otros mercados? ¿Por qué? Bien, es una buena pregunta. En España realmente las zonas de pizarra son muy concretas. Es decir, vemos que hay una parte en Castilla y León, pero limitada, es decir, en la zona de León y no todo León, sobre todo Bierzo y Cabrera. Luego, en otras provincias, por ejemplo en Zamora, pues también, como decía, en Segovia, en la zona de Bernardos, pero luego fuera, en otras provincias, es decir, la pizarra normalmente se pone donde tradicionalmente se ponía, y casi siempre va relacionado a que había explotaciones cercanas de pizarra en esas zonas. En Galicia tenemos la zona de Valdeorras, tenemos zonas concretas, la zona de Lugo, y fuera de eso vemos, por ejemplo, Santiago pues es todo teja, ¿no? Coruña prácticamente igual. Hay zonas puntuales rurales, luego vemos en concreto pues en la Sierra de Madrid también se pone pizarra, en el Pirineo, pero vemos que son zonas muy puntuales. ¿Qué pasa? Que realmente los grandes importadores de pizarra, que son Francia, Reino Unido, Irlanda y Alemania, pues absorben más del 90% de la pizarra, ¿no? Por otro lado, ciertamente requieren o demandan una pizarra de alta calidad, que nosotros, como sabemos, la pizarra de alta calidad es la nuestra y no es la de otros países como Brasil, China, etcétera, y realmente eso también hace subir el precio, y realmente para el sector es buena opción. Nosotros nos gustaría vender más en España, pero es un tema de oferta y demanda, ¿no? Por otro lado, los constructores, pues bueno, a veces no apuestan por la pizarra en sus construcciones. La pizarra sabemos que es un producto de alta calidad, más caro en principio, más caro entre comillas, que la teja o que otros productos sustitutivos, pero también tiene una durabilidad mucho mayor que cualquier otro producto. Es decir, una pizarra de alta calidad, bien colocada, dura más de 100 años. Otra cosa es que el comprador se plantee, dice, después de 20 años, pues que venga otro y que la cambie, ¿no? O sea, tienen una labor comercial muy importante que hacer ustedes en España todavía, se ponen a ello, ¿no? Sí, pues sí, mercado tienes toda la razón. Es decir, igual deberíamos redoblar esfuerzos en España, lógicamente, porque es un mercado que no absorbe muchísimo
muchísima pizarra, ¿no? En menos de un 5%, ¿no? Que es una cantidad muy exigua. ¿Y cuáles son los rivales que tiene la pizarra española en el mundo? ¿Dónde se produce pizarra también? Vamos a ver, sobre todo Brasil y China, ¿no? ¿Qué pasa? Que la pizarra de alta calidad es la pizarra que está en El Bierzo, Cabrera y también en Valdeorras. Esa es la mejor pizarra del mundo. Ahí, en esos filones que están muy cerca, Valdeorras, de Cabrera, de El Bierzo, pues está la pizarra que demanda. Por ejemplo, en París no se plantean comprar una pizarra de baja calidad, quieren la mejor. Entonces la mejor es la nuestra. La pizarra china tampoco. La pizarra china no. También todo tiene su explicación geológica, es decir, nuestra pizarra se ha formado muchos millones de años antes que la brasileña y que la china. Procede de una época anterior y es una pizarra mucho más consistente que cualquier otra pizarra, ¿no? O sea, todo tiene su explicación. Tampoco, luego la pizarra, pues a veces, pues también puede tener sus defectos en el tiempo, es decir, pues que salga pirita o salga otro tipo de cuestiones, que nuestra pizarra pues está garantizada prácticamente, ¿no? Y conquistado el mercado centroeuropeo, no sé, el estadounidense es el siguiente. Sí. ¿Colocan pizarra a los yanquis? Sí, efectivamente. Bueno, Estados Unidos es un país, como sabemos, un continente en sí mismo, muy complejo, pero realmente es el país que más está creciendo en la importación de pizarra. Ahora mismo podemos decir que en el año pasado, con respecto al anterior, ha crecido en más de un 20%, ¿no? Ahora mismo, claro, porcentualmente Estados Unidos dentro de la tarta de la pizarra supone un 2,5%. Para hacernos una idea, Francia supone un 45% de las importaciones de pizarra y Reino Unido e Irlanda un 30%. Es decir, entre esos dos países es un 75% más o menos. Luego está Alemania, que supone casi un 11%, con lo cual vemos que Europa Occidental de momento es la que manda en la importación, ¿no? Pero es cierto que Estados Unidos tiene también tradición de pizarra en determinadas zonas, en la zona de Estados Unidos que linda con Canadá y en otras zonas también, y entonces estamos trabajando porque realmente supone un país con unas posibilidades muy grandes y, como decía, no solo la pizarra para cubiertas, sino también para fachadas, ¿no? También estamos haciendo desarrollos, recuperando pizarra que antes se tiraba para jardinería, haciendo, digamos, economía circular. Esa parte yo creo que también es muy interesante porque, bueno, por ejemplo, el paisajismo, que en España no se da tanto. Francia, por ejemplo, es un país que se preocupa mucho por el tema paisajístico y nos está demandando también tacos de pizarra para jardines, etcétera, ¿no? Y esa parte la estamos también desarrollando, aparte de otros complementos, platos de pizarra y otro tipo de complementos. Eliseo López, presidente de Apical. Compañeros, vamos a hacer un alto en la tertulia y retomamos la conversación en un par de minutos. Estamos en la tertulia, en la 8 Bierzo, hablando con Eliseo López, presidente de la Asociación de Pizarristas de Castilla y León, de Apical, del sector de la pizarra. Germán. Sí, la pizarra se mueve, la exportan más del 90%, nos comentaba. ¿En qué momento están esas iniciativas para mejorar el transporte de la pizarra que se produce en las explotaciones de la Cabrera o del Bierzo? Los convoyes de ferrocarril, ¿no? También la autopista del mar a través del puerto de Vigo. Sí. Es verdad que ese tema el sector ya venía trabajando en él, pero el año pasado, con todos los problemas que tuvimos de huelga de transporte, como sabemos, pues se aceleró todo este tema para buscar alternativas al transporte tradicional por carretera o por barco, ¿no? Entonces, bueno, el sector está trabajando a nivel global, a través de la Federación Nacional de la Pizarra, que integra tanto Castilla y León como Galicia, en nuevas alternativas ferroviarias en concreto, trabajando con Adif para buscar, digamos, esa alternativa, y estamos ahora mismo en negociaciones, en reuniones, para poder desarrollar esa vía, ¿no? Que puede ser muy interesante. Hemos tenido ciertas dificultades también con los puertos tradicionales, con Vigo,
Gijón, en este caso, bueno, Bilbao también, que como sabemos sacamos normalmente por carretera hasta el puerto y luego desde allí pues va a Europa, ¿no? Entonces, bueno, el puerto de Vigo muchas veces está saturado, hemos tenido problemas, se ha visto en los medios cómo ese problema existe y realmente estamos buscando otras alternativas para poder agilizar la salida del producto, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la vía ferroviaria es una alternativa que vemos como una buena solución. ¿Cercana? Cercana, yo creo que sí. Lo que pasa que ahí estamos, es decir, tiene que haber un interés por ambas partes en ese desarrollo y unas garantías de suministro regular para que, digamos, ambas partes estén satisfechas, ¿no? Y estamos trabajando en esa parte para poder, digamos, que Adif también se vea satisfecho en ese pacto, ¿no? Sería organizar trenes Exacto. con pizarra. Sí. ¿Con mercancía? ¿Desde Ponferrada o desde...? Podría ser desde Ponferrada, es una de las opciones que se han barajado, y otra opción pues podría ser desde Monforte y Ponferrada son las zonas que se están barajando para poder dar salida, digamos, ferroviariamente a la pizarra, ¿no? Entonces, bueno, está abierta la negociación y esperemos poder concluirla, ¿no? Sí, para la gente que se esté acercando un poco al mundo de la pizarra, al sector de la pizarra que no conozca, igual que por lo menos me ocurre a mí, el volumen de empleo que tiene en Castilla y León, ¿no? Fundamentalmente imagino que será aquí en la comarca del Bierzo donde más empleo haya. ¿Qué volumen de empleo maneja el sector de la pizarra? Y luego otra cosa, por comparativa a la minería tradicional del carbón, los yacimientos de pizarra, las vetas de pizarra, ¿para cuánto nos darían, ¿no? Sí. Bueno, pues podemos decir que en Castilla y León hay en torno a 1.600 trabajadores directos de pizarra, más de 25 empresas que se organizan en distintos grupos empresariales que a su vez cada una pues tiene diversas empresas, ¿no? Hablamos de 1.600 puestos directos y unos 3.000 indirectos, porque lógicamente lo vemos en Ponferrada, por ejemplo, ¿no? Que por la mañana, a primera hora, la cantidad de vehículos que se mueven de la pizarra, y luego la pizarra pues, es muy intensiva, lógicamente, en maquinaria, entonces precisa de multitud de talleres, de repuestos, reparaciones, y todo eso genera también muchos puestos de trabajo en nuestra zona, ¿no? Entonces podemos hablar en total de casi 5.000 empleos entre directos e indirectos en Castilla y León. En el sector, en total, puede haber en torno a más de 4.000 puestos directos y unos 5.000, 6.000 indirectos, con lo cual nos ponemos en 10.000 puestos generados, directos e indirectos, entre Galicia y Castilla y León, ¿no? En cuanto al futuro de la pizarra, las reservas que podemos tener, se estiman que depende también un poco de cada yacimiento, ¿no? Pero hay pizarra para más de 50 años. Es decir, hay explotaciones con un futuro muy importante, con lo cual, por ese lado, no hay problema de que a corto plazo tengamos falta de reservas, ¿no? Es verdad que el sector se ha ido concentrando en los últimos años, se ha ido fusionando entre empresas, pero bueno, eso también fortalece a las nuevas empresas y desarrolla el sector de forma más adecuada, con lo cual el futuro nosotros entendemos que puede ser halagüeño en ese sentido. A la espera de que lleguen esos convoyes de pizarra, de momento hay que sacar el mineral por carretera. Todos sabemos cuál es el estado de las infraestructuras en la comarca del Bierzo, y entonces hay proyectos como por ejemplo el anuncio que realizaba el secretario de Estado de Infraestructuras el otro día en el Bierzo de avanzar en el desarrollo de la Ponferrada de Ourense. ¿Ustedes se lo creen, lo ven factible a corto plazo, la mejora de esas infraestructuras? Hombre, a nosotros nos gustaría creérnoslo. Realmente es una promesa electoral, y nosotros nos gustaría que se cumpliera. Lógicamente somos un poco escépticos porque esto ya se ha dicho en otras ocasiones, y realmente para nosotros sería vital que se hiciera esa autovía, ¿no? Porque como sabemos, una de las salidas principales es hacia la zona de Vigo,
y realmente esta autovía es esencial para el sector, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí, sí, desde el sector, sí hacemos un llamamiento para que realmente esa promesa se lleve a cabo y realmente es vital para el desarrollo del Bierzo y de la Cabrera en León, ¿no? Fundamental. Porque condiciona su desarrollo, el desarrollo de sus empresas, el estado actual de las infraestructuras. Sí, favorecería muchísimo el desarrollo, porque lógicamente el transporte es una parte muy importante dentro de nuestro sector, ¿no? Porque realmente el tener unas vías mucho más rápidas nos permitiría más agilidad en el transporte, un cumplimiento mucho más adecuado con los clientes, que a veces llega tarde la mercancía, o sea, hay retrasos. Supone muchas veces también un sobrecoste, porque realmente si tenemos que enviar algo en plazo, a veces no llegamos y tenemos que pagar un sobrecoste para que llegue a tiempo ese producto, y con lo cual favorecería una reducción de costes para las empresas y una mejora en el servicio para nuestros clientes. Sí, yo no sé si hay mucha similitud con la minería, y si hay también problemas con el ecologismo. Bueno, pues, en fin, es verdad que el cambio climático existe, pero también hay una parte de ecologismo que es un ecologismo un tanto de cartón piedra, y que no sé si tiene algún efecto negativo en el sector de la pizarra, y si también está el típico, la restauración de la explotación de la pizarra. Bien, desde el sector también sabemos que digamos, la parte medioambiental es fundamental, ¿no? El sector de la pizarra tiene una exigencia medioambiental importante, es decir, todas las empresas tienen que constituir, como sabemos, unos avales para restaurar. Estamos también muy mentalizados para estar restaurando, digamos, las explotaciones y, lógicamente, cumplir con la normativa medioambiental. Entonces, esa parte cada vez más lo tenemos muy claro, que realmente hay que ir mejorando todo esto, y ya estamos en ello, para poder cumplir con toda la normativa, ¿no? Entonces, desde aquí, bueno, sí puedo decir que las empresas y la asociación está incentivando en ese sentido, que tenemos una responsabilidad, y realmente esa responsabilidad la tenemos que cumplir, y lo estamos haciendo para poder preservar nuestras zonas, nuestros entornos, que es fundamental para el desarrollo. Pero decía que había reservas para más de 50 años, pero ampliar las explotaciones les es cada vez más difícil. Sí, efectivamente, lo estamos viendo, ¿no? Cada vez es más complicado administrativamente. El abrir una explotación ya es muy complicado, y ampliar una existente pues también, porque realmente hay que pasar una serie de trámites, unas declaraciones de impacto ambiental, y realmente la administración pues lógicamente está velando por ese digamos, bueno, que esté acorde, digamos, con toda la normativa, ¿no? Y en ese sentido, las empresas cada vez también somos más exigentes con salvaguardar todos esos parámetros, porque si no, sabemos que realmente el sector no tendría futuro, ¿no? Entonces, sabemos que la minería, es decir, lo estamos viendo actualmente, es decir, es esencial, ¿no? Los minerales están en todo tipo de productos, y la pizarra también, en las construcciones y en otros derivados, y eso es fundamental, que siendo un producto natural, al final cumpla todos los parámetros medioambientales, y en ese sentido estamos invirtiendo para poder mejorar todas las explotaciones, y realmente es así, ¿no? ¿Y los avales son cada vez más costosos? Pues sí, los avales cada vez son más costosos. De hecho, puedo decir que se han duplicado en cuestión de 2 años los avales, y realmente eso supone también un sobrecoste para las empresas, pero bueno, estamos digamos, cumpliendo con todo ello, pero realmente supone un sobrecoste importante, ¿no? Pero bueno, lo estamos cumpliendo, estamos hablando también con la administración para que realmente el coste de esos avales sea proporcionado, lógicamente, a la restauración, porque al final el aval no deja de ser una garantía
de lo que costaría esa restauración si la empresa ya no está, ¿no? Ni más ni menos, pero claro, que sea acorde con, digamos, con ese coste, ¿no? Apical forma parte del clúster de la pizarra. Yo no sé qué aporta este tipo de organismos a un sector como el pizarrero. Sí, vamos a ver, Apical, la Asociación de Pizarra de Castilla y León, está integrada en la Federación Nacional de la Pizarra y en el clúster de la pizarra, que aúna todas las empresas del sector. Entonces, Apical es una parte muy importante con la Asociación Gallega, conforman la Federación Nacional y el clúster de la pizarra. Entonces, nosotros tenemos reuniones a nivel de Castilla y León, en nuestra propia asociación, y también a nivel de Federación Nacional y clúster, con todos los proyectos globales de la pizarra. ¿Por qué? Sabemos que es fundamental que la pizarra tenga una línea de actuación global, una imagen que suponga el prestigio de nuestro sector, ¿no? Y en ese sentido estamos haciendo proyectos de I+D para la mejora, por ejemplo, de la seguridad. ¿Cómo? En la lucha contra el polvo de sílice, desarrollando sistemas novedosos de pulverización de agua en las naves para que el polvo, realmente el polvo producido, aparte de los sistemas de extracción que tiene, en ningún momento vaya, digamos, a los trabajadores y quede depositado en el suelo. Y luego hemos mejorado muchísimo los sistemas de limpieza, hemos mejorado la protección de los trabajadores con mascarillas FFP3 de semimáscara en muchos casos, que supone un avance muy grande también en la protección de los trabajadores. Hacemos un test de ajuste porque realmente no nos conformamos con que haya unas mascarillas de alta protección, sino que hacemos un test de ajuste para comprobar, ya desde el año pasado, todo el sector, que esa mascarilla se ajusta perfectamente. Tenemos problemas con algunas personas, pues lógicamente que tienen barba y produce algún desajuste, y eso lo miramos hasta que realmente ese ajuste se produce. Es decir, estamos desarrollando nuevas actuaciones que mejoran el sector en toda la parte de seguridad, lucha contra el polvo de sílice, también trastornos musculoesqueléticos, que es un tema también importante, y entonces para que el trabajador pueda trabajar confortablemente y más seguro. Sí, desde la crisis de 2008 de la construcción, de las hipotecas y luego posteriormente la construcción, este país todavía no se ha recuperado de esa crisis. Han pasado 10 y tantos años, 16, 17 años, y seguimos un poco renqueantes en el sector de la construcción. Para ustedes y para ellos, por el motivo de que el mercado nacional no se mueve demasiado, ¿tiene esa repercusión tan grande el parón de la construcción? Supongo que fundamentalmente en vivienda o quizá en oficinas, ¿no? pero más en vivienda, ¿no? Pues pensábamos que podía tener más repercusión de la que ha tenido, porque lógicamente nosotros dependemos del sector de la construcción. Si no se hacen casas, no se pone pizarra, o bueno, puede ser, nosotros también hay una parte importante de pizarra que va a rehabilitaciones. Lógicamente, casas existentes que renuevan su cubierta, y entonces esa es una parte también muy importante de nuestras ventas. Podemos decir que la crisis no nos ha afectado demasiado a la hora de facturar y de vender la pizarra. Es decir, en ningún momento hemos tenido un bajón considerable, un descenso importante en la exportación de pizarra. Entonces, eso es una buena noticia para el sector. También, gracias a eso, hemos podido mantener el empleo e incrementarlo ligeramente en estos años tan complicados, ¿no? Entonces, a pesar de la mecanización y de otros factores, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pizarra podemos decir que es un sector bastante resistente a las crisis, y bueno, yo creo que eso es una buena noticia, que es un sector muy estable, en definitiva, ¿no? Y al hilo de esa respuesta, ¿cómo ve la situación económica general de la comarca del Bierzo, por ejemplo? Bien, la verdad que la situación de la comarca del Bierzo es preocupante, ¿no? Hemos visto como en los últimos años, claro, un sector tan clave como era el sector del carbón ha dejado un hueco muy importante, ¿no? Y eso se nota, lógicamente, porque había muchas empresas directas e indirectas que, digamos, estaban trabajando para ese sector, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que ha marcado mucho el devenir del Bierzo y de Ponferrada, y creo que además tenemos sectores como la pizarra, que está ahí y siempre ha estado ahí y sigue
y otras empresas importantes en el Bierzo, pero creo que no es suficiente y el Bierzo necesitaría un revulsivo para poder cambiar la tendencia. Es decir, veíamos como hace años el Bierzo iba hacia arriba y ahora mismo tiene la tendencia contraria, y yo creo que hay que hacer ese cambio para que estamos perdiendo población y esa parte hay que corregirla, ¿no? Eso supone, yo creo, un gran pacto entre todos para poder relanzar el Bierzo y que haya un futuro más prometedor, ¿no? ¿Y en qué sectores cree usted que debería basar el Bierzo ese futuro, ese desarrollo futuro? Yo creo que el Bierzo es fundamental analizar qué potencial o qué puntos fuertes tiene, ¿no? Y el Bierzo siempre ha sido una zona con mucha pujanza, mucho desarrollo, iniciativa. Tiene un sector agroalimentario que podría seguramente desarrollarse. Luego tenemos la pizarra y tenemos otras grandes empresas, pues tenemos el ejemplo de Tevitec y de otras empresas importantes. Entonces yo creo que la parte de energías renovables, lógicamente, es un sector también a tener en cuenta, pero que no genera demasiados puestos de trabajo y ya vemos como también genera cierto impacto en zonas digamos, de montes, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ver un desarrollo en relación con lo que tenemos y también apostar también por nuevas tecnologías, que realmente estamos en una época de digitalización, de inteligencia artificial, y yo creo que habría que ver un poco, analizar todo eso para poder ver iniciativas que sean factibles para el Bierzo, ¿no? ¿Y el sector ha tenido posibilidad de acogerse a líneas de los fondos europeos o para ustedes no? Pues la verdad que hasta ahora no. No sabemos lo que son casi los fondos europeos, ¿no? Es decir, los fondos europeos sí se han publicitado, pero no han llegado realmente a las empresas. En este sentido, no porque no se hayan presentado iniciativas, es decir, el sector ha presentado ciertas iniciativas pues a través de organismos, directamente presentando esos proyectos en la Ciudad, por ejemplo, y en otras, en el propio Ministerio, y sin embargo no hemos tenido respuesta en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, vemos los fondos europeos como algo que está ahí, pero realmente no hemos palpado ni hemos tenido una constancia de oportunidad realmente para poder hacer un desarrollo adecuado de proyectos en el sector. Una gran contradicción, porque si hablamos de que estos fondos son para equilibrar territorialmente, aparte de los desarrollos tecnológicos y ambientales, yo no quiero pensar lo que sería de Puente Domingo Flórez y toda su zona de influencia si no fuera por el sector si no fuera en este momento por la pizarra. Efectivamente. Ahí sí que podían cerrar. Sí, sí. Pues realmente, claro, es decir, lo decía anteriormente, las administraciones pues les gusta mucho apostar por la zona rural, pero realmente hay que apostar de forma efectiva, con fondos, para poder hacer estos desarrollos, porque lógicamente necesitamos unas vías de comunicación ágiles en nuestras zonas pizarreras, necesitamos la autovía que decíamos Ponferrada-Orense, y necesitamos también líneas de ayuda para las inversiones importantes que estamos haciendo ahora en automatización de nuestras instalaciones, que suponen inversiones muy cuantiosas para las empresas, y también mejoras en la parte de seguridad y medioambiental. Es decir, nosotros queremos ser un sector moderno y avanzado en todos los sentidos, y eso necesita ayudas por parte de la Administración, ¿no? Sí, pero necesita también, como decía antes, un gran pacto político nacional, ¿no? Sí. Y supongo que también aquí a nivel autonómico. ¿Hay posibilidades, tal y como está el actual panorama político en España, de que esos pactos lleguen a, ya no digo firmarse, por lo menos a empezarse a negociar, ¿no? Que sería ya el primer punto de partida positivo? Hombre, sería muy buena noticia, lógicamente, que existiera un gran pacto nacional para apostar por zonas que necesitan desarrollarse, ¿no? En ese sentido, claro, tiene que haber una concordancia entre el gobierno del Estado y, en este caso, el gobierno autonómico y
nuestras zonas, digamos, locales, ¿no? Pero sobre todo entre el Gobierno nacional y el Gobierno autonómico, ¿no? Desde Castilla y León sí es verdad que nos han apoyado con subvenciones para la mejora de la seguridad contra el polvo de sílice, y para este año nos han anunciado que va a haber una línea importante de apoyo de más de 300.000 euros para la mejora de la seguridad. Entonces, esa parte es muy importante, pero como decías, es necesario un gran pacto y una apuesta por zonas para que haya, como la nuestra, como el Bierzo, como la Cabrera, para que haya un desarrollo equilibrado de España, porque lógicamente ahí es donde está la solidaridad. Es decir, ahí es donde tenemos que poner el acento. Estamos viendo como lógicamente muchas veces los fondos a nivel nacional se van a zonas de compromisos electorales y no realmente donde se tienen que ir, que esas zonas que precisan un desarrollo para que España tenga un nivel compensado industrial y económico. Si no, al final las poblaciones se van a ir a grandes zonas y zonas como la nuestra se van a ver desfavorecidas lógicamente por estas políticas. Nada, nos queda un minuto. Pues la pizarra, el sector de la pizarra es un sector eminentemente de explotaciones a cielo abierto, pero ¿hay alguna mina de interior? ¿Es una opción viable el desarrollo de más minas de interior de pizarra? Pues sí, lógicamente, recientemente pues hemos abierto el sector una mina de interior en la zona de Benuza, y realmente la minería de interior pues lógicamente causa menos impacto que la minería a cielo abierto. Es posible, y de hecho el sector ahora mismo tiene más de 5 minas de interior en explotación, en torno a 6 minas de interior, y todas ellas funcionando a pleno rendimiento, con lo cual es una vía cada vez más interesante. Desde la Administración, lógicamente, se nos apoya para el desarrollo de minería de interior por el bajo impacto que tiene, incluso un reaprovechamiento y los residuos al final quedan dentro de la propia explotación, con lo cual es una parte muy importante a nivel de impacto medioambiental, ¿no? Aparte de la que está en explotación, ¿hay algún proyecto más para el Bierzo o todavía de momento no? De momento no. Porque esas 6 minas, 5 entiendo que están en Galicia. Sí, el resto está en Galicia. Es decir, nosotros teníamos en Castilla y León antaño una mina de interior que era Spiz, en la zona de la Cabrera, en Odollo, y realmente ahora hay una, esa mina se cerró, y hay una en Benuza recientemente abierta, hace pues poco más de 3 años, ¿no? Es verdad que el resto de explotaciones están en Galicia, pero eso no quita de que en Castilla y León veamos nuevas alternativas y desarrollos para abrir nuevas minas de interior. Si tienes una pregunta de 10 segundos y una respuesta de 20, te dejo, si no terminamos. No, ya de 10 segundos ya no queda nada. No, yo solo en fin, pedirles a todos los empresarios que inviertan. Esa es la única petición que creo que hay que hacer, que yo sé que lo hacen, pero que el Bierzo lo necesita. Pues sí, la verdad que yo creo, lo tenemos claro, el sector de la pizarra y los empresarios de la pizarra siempre han sido, porque ellos son de esas zonas, todos han nacido y han vivido desde pequeños la pizarra, ¿no? Con lo cual tienen un cariño especial y saben que tienen que invertir en esas zonas, ¿no? Y así lo han hecho. Es decir, han apostado y han invertido su dinero en nuestras zonas para desarrollar, y realmente por eso todas las empresas tienen un origen familiar y muchas de ellas se mantienen así y contratan a todas las personas de nuestros pueblos, y es un ambiente totalmente amigable y familiar, ¿no? Y entonces en ese sentido la apuesta es muy clara, que hay que seguir invirtiendo y mejorando para que el futuro, pues lógicamente de nuestras zonas, sea halagüeño y podamos levantar la economía de nuestras zonas, ¿no? Eliseo López, presidente de Apical, enhorabuena por esa resiliencia y muchísimas gracias por estar esta noche de lunes en la 8 Bierzo. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y destacar un sector como la pizarra, ¿no? Directores, muchísimas gracias. Buenas noches. Y a los espectadores de la 8 Bierzo, indicarles que a partir del próximo lunes se interrumpe el programa La Tertulia para entrar en una época preelectoral en la que ya estamos
y a la hora de la tertulia irán pasando todos los candidatos a las alcaldías de Ponferrada y de los principales pueblos del Bierzo. Será la nueva programación política, en este caso derivada de ese hecho puntual de las elecciones del 28 de mayo. Comenzaremos con candidatos el próximo lunes a la alcaldía de Ponferrada. Buenas noches y que pasen la mejor semana posible.